Bueno, queridos hermanos, estamos aquí nuevamente. Queremos compartir una porción de la palabra del Señor. Sabemos que el Señor nos quiere seguir instruyendo, nos quiere seguir preparando para estos tiempos. Y hay una palabra en 1 Corintios 2, 16, que bueno, el Señor me estaba revelando hace un momento, de lo importante que es cuando nosotros tenemos la mente de Cristo. La palabra de Dios dice que en 1 Corintios 2, 16 dice: ¿por qué? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros, comenzando desde de lo que dice la palabra de Dios, nosotros somos seres espirituales, y son las cosas espirituales las que tenemos que percibir, las que tenemos que saber, las que tenemos que entender, y donde nosotros tenemos que enfocarnos en lo espiritual, en las cosas que son eternas. En eso el Señor nos está diciendo que nosotros, una vez que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ya no tenemos nuestra mente, nosotros no tenemos control sobre nuestra mente, sino que ¿quién es el que tiene que tomar control de nuestra mente? Es Dios, porque dice que la palabra de Dios que nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiere decir que todas las cosas que nosotros hagamos o pensemos o decidamos, todo lo tiene que todo tiene que estar bajo el control y bajo el dominio y bajo el poder del Espíritu Santo. Ya no somos nosotros lo que pensamos, ya nosotros no somos lo que actuamos. Y si nosotros si todavía somos nosotros los que tomamos dominio o tomamos control, o existen aún en nosotros cosas negativas, cosas que aún habitan en tu mente, que no te dejan avanzar, que no te dejan crecer. Pueden existir muchas cosas en tu mente todavía, tanto el temor como la duda, como la incredulidad, cuántos conceptos erróneos muchas veces tenemos en nuestra mente, argumentos, cosas que quizá hemos vivido o que hemos pasado, que no nos dejan creer en Dios, o tenemos conceptos errados, ¿no es cierto?, que quizás ya han quedado en nuestra mente y no nos dejan creer en Dios, porque no han sido derribados por Él, por su palabra, no han sido derribados por su Espíritu, y aún todavía permanecen en nuestra mente esos argumentos, esos pensamientos que muchas veces te llevan a la frustración, muchas veces te llevan a que tu fe decaiga, muchas veces te llevan a que te entre la duda, la incredulidad, el desánimo, el desaliento. Pero hay muchas cosas que en nuestra mente nos juegan en contra, cuando no dejamos que el total dominio y el total control lo tenga Dios. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, por lo tanto, para nosotros no hay nada imposible. Si nosotros le permitimos a Dios que Él tome el control de nuestra mente. Yo antes pensaba que con mi propia mente, con mis propios pensamientos, yo podría llegar a cierta meta o llegar a lograr algo o conseguir algo, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos y queriendo controlar nuestra mente, queriendo controlar nuestro corazón? ¿Cuántas veces tratamos de hacer eso, ¿no es cierto?
y pensamos que con nuestra capacidad y con nuestra inteligencia o con nuestros pensamientos o con nuestro esfuerzo, pensamos que las cosas se pueden llegar a alcanzar mediante a lo que nosotros hagamos, ¿no es cierto? Pero la palabra de Dios dice todo lo contrario. Nosotros dice que nosotros ya tenemos la mente de Cristo, ¿no es cierto? El Señor usa nuestro cerebro, usa nuestro corazón, pero es Él el que toma total dominio y total control de nuestras vidas, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros reconocemos, tenemos que empezar a reconocer que es Él el que piensa por nosotros, que ya no somos nosotros, de que ya el yo ya no existe en nosotros. El decir yo hago esto, yo hago lo otro, gracias a mi capacidad, gracias a mi convicción, gracias a mi fe, ¿cierto? Siempre estamos pendientes de lo que nosotros somos. Y cuando en realidad tendría que ser diferente, ya no somos nosotros sino Cristo en mí. La palabra de Dios dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿no es cierto? Si Él le damos el total control, ¿no es cierto? Le decimos, Señor, acá estoy, toma el control de mi vida, toma el control en cada área de mi vida. En toda área tenemos que dejar que Él actúe, que Él trabaje. Y es ahí donde no vamos a dejar que las cosas negativas nos atormenten, o que las cosas negativas hagan que nosotros nos sintamos frustrados y ya no vamos a poner nuestra confianza en nosotros, no vamos a decir, no, pero si yo no me esfuerzo, si yo no hago esto, si yo no hago lo otro, sino simplemente vas a dejar que sea Dios el que actúa, el que pueda actuar a través de vos, ¿no es cierto? Si el Señor te dice, ponete a buscar, ponete a orar, ponete a ayunar, ponete a leer mi palabra, todas esas cosas son las que nosotros tenemos que obedecer, ¿no es cierto? Porque Él nos va a llevar de gloria en gloria, Él nos va a llevar a conseguir la victoria. Así como Él también obtuvo la victoria en la cruz del Calvario. Él tuvo la capacidad en su mente, tuvo la capacidad en su corazón, tuvo el poder para lograrlo, porque sabía cuál era su propósito, sabía cuál era su llamado, sabía cuál era todo lo que Él tenía que hacer en la tierra. Y cuánto más Él también lo puede hacer en nosotros, ¿no es cierto? Si Él sabe lo que nosotros vamos a hacer, Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra mente, y si nosotros dejamos que sea su mente la que trabaje por nosotros, que sea su corazón el que obre en nosotros, todo se nos va a hacer mucho más fácil y vamos a aprender a descansar en Él, porque ya no nos vamos a romper la cabeza pensando cómo resuelvo esto, cómo resuelvo lo otro, cómo resuelvo llegar a fin de mes con el dinero que gano, cómo resuelvo conseguir otro trabajo, cómo resuelvo, y nos llenamos de argumentos, nos llenamos de pensamientos propios, y esos son los que dominan nuestra mente. Pero cuando vos empieces a dejar que Dios sea el que piense por vos, ya te vas a dar cuenta que todo lo empezás a dejar en sus manos, y ya tus pensamientos van a ser otros. Ya no vas a encontrar siempre los mismos pensamientos en tu vida, la misma frustración de todos los días, de decir no logro esto, no puedo lograr, no puedo alcanzar esto me pasa, no puedo dominar esto, no puedo tener control sobre esto, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente, por ejemplo, no puede salir del vicio? ¿Cuánta gente no puede salir de la droga? ¿Cuánta gente no puede buscar a Dios como quisiera, ¿no es cierto? Simplemente porque pensamos que es con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio, con lo nuestro. Siempre decimos, no, pero si yo no hago esto, lo otro. Y es ahí donde nosotros no aprendemos a descansar en Dios. Y no dejamos que sea Él el que piense por nosotros, no dejamos que sea Él el que razone por nosotros, sino que nos matamos pensando en cómo resolver ciertas cosas
Cuando en vez de decir, bueno, Señor, ¿tú qué harías? Ahora, si vos estás pensando por mí, si vos sos el que piensa por mí, si vos sos el que razona por mí, si vos sos el que decide por mí, el que decide, es tu corazón el que tiene que decidir, es tu espíritu el que tiene que decidir por mí, ya te vas a dar cuenta que si dejas que Él actúe sobre vos y tome dominio completo sobre vos, la decisión que tomes va a ser la correcta. Va a ser la correcta porque Él te va a dar la certeza, la convicción. Él te va a dar la seguridad de que lo que vas a hacer va a estar bien, ¿no es cierto? Ya no vas a sentir frustración en tu vida, ¿no es cierto? Y ya no vas a tener tampoco doble ánimo porque vas a decir, bueno, yo ya creo en Dios y mi mente fue renovada, fue transformada. Ya mi mente es la mente de Cristo, ¿no es cierto? La palabra de Dios dice, transformados en nuestros pensamientos, renovados nuestros pensamientos, ¿no es cierto? Ya no, cuando nosotros logramos eso, logramos ese objetivo de decir, bueno, ya no es Dios el que piensa por mí, es Dios el que trabaja a través de mí, yo solamente soy un instrumento, ¿no es cierto? Un instrumento un puente por donde el Señor pasa. Solamente somos eso nada más. Lo que tenemos que nosotros lograr cumplir ese propósito que es lo que el Señor quiere cumplir en nosotros. ¿Cuál es? Es poder transmitir de Él. Él quiere usarnos como puente, como instrumento para transmitir de Él sobre la humanidad, sobre el mundo. Él quiere transmitir su gracia, Él quiere transmitir su amor, Él quiere transmitir su misericordia, Él quiere transmitir su paz, Él quiere transmitir su poder, y todas esas cosas quiere lograrlo por medio de nosotros. Pero si nosotros le somos de traba, le somos de obstáculo, en vez de agarrar y decir, bueno, Señor, haz lo que quieras hacer en mí, pero úsame, ¿no es cierto? Muchas veces yo le preguntaba al Señor qué es lo que tengo que hacer, y pensaba y ahora puedo sentir realmente cuál es la razón por la cual no tengo que perder más el tiempo en decir cómo logro yo las cosas. Pero muchas veces nos juega en contra el orgullo, muchas veces nos juega en contra nuestra alma. Es ahí donde habita el orgullo, el egoísmo, donde decimos, no, pero si yo no lo hago, si yo no lo pienso, si yo no logro esto, si yo no logro lo otro, no se va a hacer, no lo voy a conseguir, ¿no es cierto? Pero cuando aprendemos a poner la total confianza en Dios y la fe totalmente en Él, es ahí donde descansamos, es ahí donde vas a poder descansar tranquilo, dormir tranquilo, porque ya todo está encaminándose, todo está sobre ruedas, porque es Dios el que lleva las cosas, el que lleva el control de tu economía, el que lleva el control de tu salud, el que lleva el control de tu familia, de tu matrimonio, de tus hijos. Simplemente tienes que obedecer. A partir de ese momento, cuando ya te convences a vos mismo que vos tenés la mente de Cristo, que Cristo es el que decide por vos, que Dios es el que habla por vos, ¿no es cierto? Es así. Yo ahora, por ejemplo, te estoy transmitiendo un mensaje, pero en realidad es Dios el que habla por mí, ¿no es cierto? Es Dios el que te está mirando, es Dios el que te está transmitiendo este mensaje. Ya no soy yo, ya no es mi mente
no es mi capacidad, no es porque yo estudié, no es porque yo me esforcé, sino que Dios me llevó a esto, ¿no es cierto? Porque Dios fue el que decidió a través de mí darte este mensaje, preparar este mensaje, preparar esta palabra, ¿no es cierto? Pero a veces salta en nosotros el orgullo. Nos decimos, no, pero si Dios toma mi vida por mi capacidad, Dios me usa por mi capacidad, Dios me usa por mi talento, Dios me usa porque yo me esforcé, porque yo me sacrifiqué, porque en mí hay algo especial. Y es ahí donde dejamos que el orgullo entre en nosotros, cuando decimos, no, pero Dios me usa a mí por mi carisma, Dios me usa a mí porque sé hablar en público, Dios me usa a mí porque la gente me ama, ¿no es cierto? Y tenemos miles de argumentos propios donde el Señor dice, no, pero ahí nos falta humildad, ahí nos falta reconocer que es Él el que hace por nosotros. Y cuando aprendemos a vivir así, en todas las cosas que vos hagas, hasta cuando corregís a tus hijos, hasta cuando te vas a trabajar, en tu trabajo, en la escuela, en la calle, cuando vas a hacer las compras, ¿no es cierto? Cuando estás en tu casa, cuando estás con tu esposa, en todo, cuando ya, ¿no es cierto?, nos acostumbramos a dejar que Él sea el que actúe en nosotros, vamos a lograr muchas cosas. Porque nosotros simplemente somos una extensión de su espíritu, simplemente somos parte de su espíritu. No somos más. Somos parte de su propósito, somos parte de sus planes. Somos una parte de su plan, del plan que Él quiere y que tiene con la humanidad, ¿no es cierto? Pero no con los cristianos, no con los que ya somos parte, sino con los que aún no han podido ser iluminados por Dios. A eso es lo que el Señor quiere alcanzar por medio de nosotros, por medio de su espíritu en nosotros, mejor dicho. No nosotros, sino su espíritu en nosotros. Pero la palabra lo dice muy claro cuando Pablo decía, nosotros somos siervos inútiles, porque si no fuera por lo que Él hace en nosotros no seríamos nada, ¿no es cierto? Simplemente seríamos un instrumento. Pero es Él el que obra en nosotros. Por eso Pablo decía, todo lo que él hacía lo tomaba como basura, porque no era lo que él hacía, no era lo que él quería lograr, ¿no es cierto?, sino quería que Dios logre cosas en él, que eso en realidad es lo que va a perseverar, lo que Dios haga en tu vida, eso es lo que va a conquistar cosas, cuando el Espíritu Santo comience a obrar en tu vida, comience a tomar control, comience a tomar dominio sobre tu mente. Ya tu mente no va a ser una mente renovada, transformada para la gloria de Dios, vas a ser iluminado por su gracia, por su amor, por su gloria, ¿no es cierto? Y a eso es lo que nosotros tenemos que llegar. Y cuando ya nosotros tomamos control sobre eso, el Señor toma el control sobre eso, ya no le vamos a dar lugar a las mentiras, no le vamos a dar lugar al engaño, no le vamos a dar lugar a la duda, no le vamos a dar lugar a nada, porque cuando ya te venga un pensamiento que no sea de Dios, ya Dios lo va a rechazar.
cierto? Dios lo va a sacar de tu mente, porque va a ser la mente de Dios la que va a tomar total dominio de tus decisiones, de tus deseos, de tus planes, de tus anhelos. Ya no van a ser tus sueños, ya no van a ser más tus anhelos, no van a ser más tus planes, ya son los planes de Dios los que habitan en vos, en tu corazón. No son tus planes, sino los de Dios. Y es ahí donde te vas a alinear perfectamente a la voluntad de Dios. Ya no te vas a desviar. Es imposible que te desvíes. Es imposible que te desvíes de los planes de Dios. Y me gozo mucho en su palabra. Me deleito mucho en su palabra. Porque le he estado pidiendo justamente eso al Señor. Me he partido la cabeza pensando en cómo me puedes usar. Muchas veces le pedía al Señor, Señor, úsame, Señor, háblame, Señor esto, Señor lo otro. Y cuando ahora me doy cuenta cuán equivocado he estado muy equivocado. Y es ahí donde llega la frustración, donde llega el desánimo, donde quizás estás orando por algo y decís, pero ¿cómo el Señor no responde? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo lo otro? Y nosotros mismos somos los que limitamos a Dios con esos pensamientos. Pero cuando te empezás a dar cuenta que esos pensamientos no le pertenecen a Dios y en la mente de Cristo no tienen que habitar esas cosas. ¿Cómo puede habitar en la mente de Cristo la duda? O el por qué esto, por qué lo otro. Si es Cristo el que toma el control de tu mente, ¿por qué te pones a pensar? ¿Por qué no logro esto? ¿Por qué no logro lo otro? ¿Por qué no me salen las cosas? ¿Por qué no puedo conseguir esto y lo otro? Pero si vos ya tenés la mente de Cristo, te das cuenta de que ya todo va a ir encaminado, va a ir yendo conforme a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ya no habrá duda en tu vida, es imposible que haya duda, es imposible. No puede existir más la duda en tu vida si es Dios el que está trabajando sobre vos. Tenés que entender eso. Que ya no es tu boca la que habla, no son tus oídos los que escuchan. Empezás a ver con los ojos de Dios, empezás a incluso hasta oler con los sentidos de Dios, ¿no es cierto? Y cada vez te tenés que acostumbrar más a eso. Y cada vez te vas a empezar a dar cuenta más en eso. En decir, yo no muevo un pie si no es por la voluntad de Dios. No es por la voluntad de Dios. Él tiene que tomar total dominio de tu vida. Y a partir de hoy tenés que decirlo, Señor, toma total dominio de mi mente, toma total dominio de mi corazón, pero permitíselo. Y siempre antes de pensar en algo, tenés que preguntarte, decir, Señor, esos pensamientos no tienen que estar en mi mente porque sos vos el que piensa por mí. Ya no soy yo. Porque es ahí donde nosotros mezclamos las cosas, porque muchas veces mezclamos nuestros pensamientos, nuestros deseos, se mezclan con nuestros sentimientos, nuestra alma, nuestro ego, nuestro orgullo y miles de cosas más. Y no podemos ver las cosas con claridad, nunca vamos a observar las cosas con claridad, nunca vamos a descubrir las cosas como tienen que ser porque hay una confusión en nuestra mente, porque no hay un orden en nuestra mente, porque mezclamos todas las cosas, mezclamos los sentimientos, mezclamos los deseos de uno, cuando la palabra de Dios dice, porque muchas veces el Señor dice que Él nos enseña
El Espíritu Santo nos enseña a pedir como a nosotros, como a Él le conviene, o sea, no como a nosotros nos conviene. ¿No es cierto? Si nosotros empezamos a pedir siempre por lo que nosotros queremos, no vamos a dejar que sea Dios el que hable por mí. ¿No es cierto? Sino que siempre vamos a pensar, Señor, dame esto, Señor, dame lo otro. Y el Señor dice, pero ¿para qué querés eso? ¿Para qué querés eso? Y si no es el tiempo, y si eso no va a ser de bendición para vos, y si eso no te va a servir, y si eso lo va a querer por un momento y después lo va a abandonar, ¿no es cierto? Es ahí donde nuestros pensamientos son limitados, ¿sí? Es ahí donde mezclamos las cosas, donde decimos, no, pero Señor, si vos me das esto, yo voy a hacer esto. Y incluso le prometemos cosas al Señor, decimos, Señor, pero yo te prometo que si vos me das esto, yo voy a hacer lo otro. Pero si eso no es el Señor el que quiere eso, sos vos, son tus sentimientos los que estás poniendo por encima de la voluntad de Dios. Son tus planes, son tus deseos, está bien, nosotros queremos hacer muchas cosas a veces a la vez. Queremos quizás ayudar a alguien, queremos quizás construir algo y pensamos que está bien porque es un pensamiento bueno. Decimos, no, pero Señor, es un pensamiento bueno, es algo bueno que yo quiero hacer. Pero ¿cómo sabes si es Dios el que lo está sintiendo por vos? ¿O es Dios el que quiere que lo consigas? ¿No es cierto? Así que quiero invitar a que ores, que esta palabra llegue a tu corazón, a tu mente, a tu alma, y que comiences a ser transformado por su Espíritu. Y empieces a partir de hoy a decir, bueno, Señor, ya no pienso yo,